Muy buenos días, mis apreciados estudiantes del Artium. Les saludo, soy su profesora Alfredo Díaz. En este primer video, primeramente me presento desde la virtualidad. Voy a estar realizando esta serie de videos, espero, para homologar información y nivelarnos un poco sobre los contenidos que nos abarcan, ¿no? Bueno, básicamente en esta oportunidad voy a hacer énfasis en la elaboración del capítulo 1 para todas aquellas personas que aún deben madurar la idea. Y bueno, muchos se preguntarán cómo surgen los temas de investigación. ¿Qué investigo? ¿Por qué investigo? Básicamente los temas de investigación surgen con una idea, una inquietud, una necesidad, un problema que nosotros podemos palpar, que podemos detectar en un contexto donde nos desenvolvamos. En este caso, vamos a tratar de vincularnos cada uno a nuestra área de conocimiento, como lo hemos venido comentando en oportunidades anteriores. Yo, en cada una de las conversaciones que he tenido de manera individual con ustedes, he podido percibir que todos están vinculados en cierta medida con su área de conocimiento, ¿no? Entonces, estas ideas, cuando las tenemos, cuando surge un chispazo en nuestra mente, debemos fundamentarla, debemos leer, debemos revisar. Nuestro mejor amigo en este caso es Google, el Internet, los recursos, los libros, los antecedentes, investigaciones previas que se hayan realizado. Y en función de eso podemos realizar consulta con expertos o sencillamente quedarnos con una revisión documental para darle forma a esa idea. Y esa idea de alguna manera se convierte en lo que nosotros manejamos o conocemos como el tema a investigar. Ahora, ¿cómo planteamos nosotros esa idea o ese problema que vamos a investigar? Bien, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la definición del problema de investigación, ustedes como participantes deben narrar detalladamente el evento o problema que se pretende estudiar. Cabe mencionar que nosotros lo que vamos es a tratar de solucionar un problema existente en la realidad. Y por eso lo primero que tenemos que hacer, esa carta de presentación, es plantear el problema. Es decir, vamos a detallar cuáles son esos síntomas, qué origina ese problema. Imaginemos que estamos enfermos y vamos al médico y tenemos que necesariamente hablarle al médico de los síntomas que presentamos y él emitirá un juicio valorativo en función de lo que nosotros le manifestemos. Este planteamiento, este problema de investigación debe sustentarse en características, evidencias, síntomas, de manera tal que pueda delimitarse en el área temática, en el contexto o la disciplina científica o la línea de investigación que corresponda. ¿Ok? Bien, el problema debe reunir una serie de condiciones para que, por supuesto, pueda catalogarse como de valor científico y que merece ser investigado. Primero, debe establecer el área o temática de estudio. Debemos focalizarnos en qué área vamos a trabajar. Concretar de manera clara la situación o evento a investigar, para lo cual se requiere de objetivos que sean alcanzables. ¿Okay? Frase determinante. Objetivos que sean alcanzables. Evitar los juicios de valor. Evitemos estas frases que nosotros tendemos a utilizar, como por ejemplo, la falta de interés en los estudiantes deriva en un bajo rendimiento académico. Evidentemente, si nosotros no argumentamos, no fundamentamos esa afirmación con alguna investigación, con alguna teoría existente o preexistente, estamos ante un juicio de valor que carece de cientificidad y no lo podemos usar. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Deben ser susceptibles de generalización en el área que se refiere. Eso quiere decir que de alguna manera los resultados que yo obtenga en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, Núcleo Cabimas, puedo generalizarlo a otras facultades e incluso en otros contextos similares. Y también deben ser innovadores de manera que el estudio pueda representar un hallazgo significativo. Debemos tratar de investigar algo que sea de envergadura, que sea algo nuevo. Y no quiero decir con esto que no podamos hacer investigaciones
que ya se hayan hecho en otros contextos, pero aplicarlas a los nuestros. Pero siempre tratemos de darle ese plus, ese valor agregado. Básicamente en el capítulo 1, que vamos a denominar el problema, debe abarcarse lo siguiente. 1. El planteamiento del problema estudiado, la formulación del problema, la formulación de los objetivos del estudio, general y específicos, la justificación e importancia, esto es las implicaciones que pueda tener para el desarrollo teórico y la solución de problemas, y finalmente la delimitación de la investigación. En cuanto al planteamiento del problema, como les dije, nuestra carta de presentación, lo que va a decir qué es lo que vamos a investigar, debe contener lo siguiente. Primero, una definición del problema a investigar en función de antecedentes o descripciones del mismo en un entorno macro, es decir, a nivel mundial. Un entorno meso puede ser continental o a nivel del país o una región en particular del globo. Y micro, ya en la localidad donde vamos a trabajar. Puede ser la ciudad. Normalmente yo recomiendo que se hable de la ciudad y precisamente la localidad, la ubicación específica o específicas de las instituciones, de las empresas donde vamos a realizar la investigación, donde se están generando los síntomas y que lo originan, por supuesto. Entonces, tenemos que estar claros cuál es el problema que vamos a investigar. Ok, vamos a investigar, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje o para el aprendizaje. Okay, ¿cuál es el problema? Bueno, de pronto nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos y con la interacción con algunos estudiantes que existen debilidades al momento de el estudio. Eso recurrimos a las estrategias tradicionales y de pronto el estudiante se oxida muy rápido, no capta la información, entonces bueno, ahí vemos un problema. Entonces de pronto nosotros queremos proponer algún tipo de estrategia en aras de motivar, en aras de incentivar el aprendizaje. Entonces, por allí podemos empezar definiendo nuestro problema. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar, investigar algún antecedente que nos pueda servir de base y decir, por ejemplo, bueno, en relación al presente estudio se tiene la investigación de tal autor, el cual investigó las estrategias y tal y obtuvo esto y esto y esto. Entonces, detectó un problema. Bueno, por consiguiente, se infiere que en la actualidad, en la institución tal, es decir, la nuestra, se están presentando problemas similares. Y por allí nos vamos narrando un poco lo que es el problema. Lo otro sería el diagnóstico, que es la descripción de los síntomas, causas del problema, donde se responden a interrogantes como ¿qué está sucediendo? ¿Qué está originando el problema? ¿Y cómo se manifiesta? Como si fuéramos al médico. Doctor, yo tengo dolor de cabeza, fiebre y fatiga. Esos son mis síntomas. Y él nos dirá, nos empezará a hacer preguntas. Perfecto, ¿qué más siente? Y por ahí va. Hasta que él tiene la suficiente información para emitir un diagnóstico. Y esa es nuestra tarea. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de cuáles son esos síntomas. Ojo, todo esto debe ser redactado en una prosa, un texto en prosa. ¿Ok? Un texto en prosa es un texto común, estilo estructurado en párrafos, coherente, un texto coherente que deje entrever todos los síntomas y causas del problema. Esta es la parte diagnóstica. Vamos al pronóstico entonces. ¿Qué es el pronóstico? Se refiere a lo que puede estar, a lo que puede pasar si se siguen observando los síntomas que indican que hay un problema. Por ejemplo, en el tema de las estrategias, un pronóstico podría ser, bueno, de seguirse presentando la situación descrita anteriormente, es decir, el problema, puede inferirse que los estudiantes se convertirán en acumuladores de información con poca práctica, perderán de alguna manera pertinencia en su profesión y se les dificultará la vinculación con su entorno laboral. Eso puede ser un pronóstico. Si las estrategias no cambian, el rendimiento puede bajar, todo eso, ¿no? Puede decirse que el pronóstico es un anuncio de lo que puede suceder si no se corrigen las causas que originan el problema. Y finalmente, el control al pronóstico.
son las acciones sugeridas en forma anticipada para corregir la situación que se pretende investigar. Es como, por ejemplo, las acciones que se podrían, y enfatizo que estoy hablando en condicional, podrían, pasaría, sucedería, ¿ok? Yo no estoy dando por sentado porque me estoy basando en suposiciones. En este punto todavía me debo basar en suposiciones. Entonces, ¿cómo podría ser un control al pronóstico? Volviendo al tema de las estrategias, yo podría decir, bueno, en función del problema presentado o en virtud del problema presentado, se podría diseñar un modelo de estrategias que coadyuden al aprendizaje del estudiante. Y por allí me voy elaborando una idea donde yo pueda tomar alguna acción que va a ser mi propuesta de investigación. También nos dice que son las posibles acciones a tomar para resolver el problema y que de alguna manera el investigador puede adelantar como solución tentativa. Yo ahí puedo dejar entrever algunas soluciones. Son como las soluciones que podría implementar para solucionar el problema. El planteamiento del problema en general debe responder lo siguiente. ¿Cuáles son las particularidades o argumentos de la situación? Un poco lo que hablábamos. ¿Cuáles son las evidencias del evento o problema? ¿Cuál es la magnitud del fenómeno o evento? ¿Cuáles son las causas determinantes que han originado la necesidad o situación? ¿En qué condiciones se encuentran los actores involucrados? Importante, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, en el caso de las estrategias, con los estudiantes, con los docentes, ¿ok? Esos actores que están en la realidad de estudio. ¿Desde cuándo se viene manifestando la realidad de investigar y cuál ha sido su evolución? A veces resulta importante conocer desde cuándo aproximadamente se viene presentando esta situación, cuándo se pueda determinar. ¿Dónde se encuentra focalizado el problema? Es decir, ya dándole una contextualización. Yo siempre recomiendo que caigamos, en nuestro contexto, o sea, en la institución, tal cosa, tal fulana de tal. ¿Y cuáles son los efectos del problema? Lo que veníamos hablando, diagnóstico, pronóstico y control al pronóstico. Debe estar y deben aparecer en ese orden. Un error común es que los estudiantes dejan entrever, van del diagnóstico al control al pronóstico directamente sin caer en el pronóstico. Entonces, o sencillamente omiten una de esas tres partes y queda el problema, fallo en cuanto a descripción. Consideraciones importantes al momento de plantear un problema. ¿Cuáles son los pasos a seguir o cuáles son las recomendaciones que se deben tomar? Ir de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. Explicar cómo se ha desarrollado el fenómeno o problema con una narrativa lo suficientemente clara. Dejar claras las implicaciones, síntomas, causas y consecuencias y evidencias del problema. Ahora, ¿qué se debe evitar? El uso de excesiva retórica. Repetir siempre y siempre y siempre lo mismo, haciendo demasiado énfasis en eso. Eso resulta un problema. Soportar el problema con referencias bibliográficas excesivas. Ojo, para eso están las bases teóricas. A veces llenamos el planteamiento con fundamentación con autores. Si bien debo fundamentarlo, también es cierto que en el planteamiento debe hablar el investigador en base a lo que él está observando. Repito, en base a lo que él está observando. Y siempre manejándolo con un lenguaje, relativo. En vez de decir, se están presentando estas situaciones, o podría decirlo en ese sentido, se podrían presentar tales situaciones, o sea, siempre dándole un condicional, porque a veces dar por sentado nos conlleva absolutamente a un juicio de valor que debemos evitar. Expresar juicios morales o éticos. Yo no puedo condenar desde mi punto de vista. Yo no podría decir en un planteamiento, esto se debe, el problema se debe a que en la localidad existen, por ejemplo, muchos estudiantes de religiones protestantes desvinculadas con el catolicismo, lo cual representa una inmoralidad. Ojo, mosca con esas cosas, ¿no? ¿Qué se debe recordar? No es la repetición de una situación específica, el problema es original, es nuevo. Sabemos que eso es algo que existe, pero tenemos que darle siempre un orden lógico que nos conlleve a despertar el interés en el lector,
en la persona a que le estamos presentando ese resultado de la investigación, al momento cuando, por supuesto, lo vayamos a presentar. ¿Y qué otros aspectos importantes? Es muy importante la sencillez y precisión al momento de plasmar las ideas. Hay que tener cuidado con el lenguaje rebuscado, los eufemismos. Ya hay que llamar a las cosas por su nombre. Y también hay que usar un lenguaje de verdad muy adecuado. ¿Ok? Monja con esas cosas. Esta es una recomendación que yo siempre le doy a mis estudiantes para ayudarlos a plantear su problema. Esta es una matriz donde yo les pido que coloquen sus síntomas, causas, los enumeren en pocas palabras. Síntomas, causas, las consecuencias y las acciones para corregirlo. Y ahí van a tener siempre las 4 partes fundamentales de su problema. Hagan el ejercicio, tomen una hoja de papel y plasmen sus síntomas, sus causas. Y luego esos tips llévenlos a un texto redactado por ustedes mismos. Yo siempre les recomiendo que le den el problema. Cuando ustedes lo redacten, déselo a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa. Si esta persona que tienen al lado es capaz de entenderlo, señores, el problema está planteado. Bueno, después del planteamiento, vamos a ir a lo que es la formulación, que no es más que expresar el problema en forma de interrogantes. Pueden formularse una o varias preguntas. La formulación del problema es la fase terminal del planteamiento. Después, por supuesto, planteamos y viene la formulación del problema. Yo sugiero que se formule una pregunta que dé respuesta al objetivo general y una pregunta que dé respuesta a cada objetivo específico. Porque cada objetivo denota una acción. Entonces, por supuesto, responde una interrogante de toda esa sistematización de la investigación. Es importante, repito, con el tema de la formulación. A las personas que me manifestaron que iban a empezar desde cero, yo les envié un capítulo 1 modelo. Bueno, a Beatriz sí le envié una tesis completa, al amigo Gerardo le envié un capítulo 1 completo. Fíjense un poco cómo está la formulación. Son tesis que yo he revisado. No he sido tutor de ellas, por supuesto, ni jurado, pero me parece que están muy bien fundamentadas y sirven de guía para sus temas de investigación. Una vez que formulamos o realizamos la formulación de la investigación, caemos en lo que son los objetivos. Estas son acciones o son las acciones que se llevarán a cabo para darle solución al problema. Nuestras investigaciones deben tener un objetivo general y diversos objetivos específicos que deben llevar un orden lógico. En primer lugar, el objetivo general precisa la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias. Dentro del Artium, yo puedo inferir que ustedes deben proponer una solución. Podría usarse un verbo de proponer, un verbo de diseño, un verbo diseñar, hasta donde yo manejo la información, ¿ok? Es bueno que en este caso revisen un poco los trabajos que se han presentado recientemente y vean un poco la estructuración de esos objetivos. Yo sugiero que se trabaje en función de una propuesta, un proyecto factible que dé solución a una situación o un problema dado. El objetivo general también orienta la investigación. Él me va a delinear hacia dónde voy a caminar. Y los específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de etapas o la precisión y el cumplimiento de los aspectos necesarios en este proceso. Los objetivos específicos básicamente denotan un camino y deben llevar un orden lógico. Y adicionalmente deben responder a las preguntas de investigación. Los objetivos, sean generales o específicos, deben contener 3 partes. El verbo, que denota la acción a realizar: identificar, diagnosticar, describir, caracterizar, analizar, comparar. Toda acción que termina en ar, er o ir. Un objeto de estudio que indica lo que se va a investigar. Y el contexto, que especifica el lugar donde se realizará la investigación. Los objetivos deben ser claros y precisos, denotar una única acción. Yo no debo tener un objetivo que diga identificar y diagnosticar los aspectos relacionados con el uso de estrategias. No, porque estoy mezclando
dos verbos, identificar y diagnosticar. Cuando se presentan esas disyuntivas, siempre es conveniente utilizar el verbo de mayor alcance. El diagnóstico implica, por supuesto, de manera implícita, una identificación de algo. Por ejemplo, y también los objetivos deben ir de lo general a lo particular. Aquí tenemos unos verbos de objetivos que podemos utilizar al momento de redactar. El nivel exploratorio es el más bajo. Yo no sugiero utilizar estos objetivos o estos verbos, disculpen, en este nivel, ya en una maestría o en un Artium. Yo me iría por el uso de nivel descriptivo o nivel explicativo. También sugiero que el verbo analizar sea usado con cuidado. Cuando tengamos que iniciar, por ejemplo, en los primeros objetivos específicos, yo sugiero que se utilice verbos como diagnosticar, identificar, describir o caracterizar. Y en el nivel explicativo, si nuestra investigación es comparativa, podemos utilizar comparar, o si vamos a comprobar una teoría, comprobar o explicar. ¿Okay? Todo depende del camino que vayamos a seguir. Una vez que planteamos los objetivos, vamos a la justificación de la investigación, que indica por qué la investigación es importante. Esta es la parte donde se vende la investigación. ¿Por qué yo tengo que investigar esto? Yo aquí debo justificarlo. ¿Por qué yo emprendí esta investigación? Yo acá debo justificarlo. Entonces, indica por qué la investigación es importante o relevante, explicando las razones que motivaron la realización de la misma, ofreciendo argumentos lógicos y sólidos. Se debe exponer quiénes serán los beneficiados directa e indirectamente. ¿Qué actores voy a beneficiar? ¿A qué personas? ¿A qué comunidades? También son las razones que explican por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Responde, a grosso modo, de por qué se investiga lo que se investiga. Debe realizarse desde 4 puntos de vista. La justificación social, que indica a qué sectores de la sociedad beneficiará la investigación. Yo debo decir, bueno, la investigación es importante ya que beneficiará a tales y tales y tales sectores o comunidades o personas. La teórica son las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos en relación al objeto de conocimiento. Yo aquí debo decir, bueno, en esta investigación se van a evidenciar o se van a utilizar o se van a aplicar teorías existentes y se va a tratar de comprobar que las mismas son ciertas, o de pronto se van a utilizar los fundamentos teóricos para dar solución en la práctica a un problema. La justificación práctica son las acciones que señalan que la investigación ayudará a la solución de un problema o toma de decisiones. Aquí yo debo decir, ok, ¿cómo en la realidad el problema se va a solucionar a través de mi investigación? Y la parte metodológica son las razones que sustentan un aporte por la creación o utilización de instrumentos y modelos de investigación. Bueno, yo puedo decir que mi investigación está justificada desde el punto de vista metodológico, ya que se proveerá instrumentos de recolección de datos y resultados que se servirán como punto de partida o serán como referencia para futuras investigaciones, porque la ciencia es recursiva. La ciencia utiliza el conocimiento existente para generar uno nuevo y así sucesivamente. Por último, tenemos la delimitación de la investigación, que describe la amplitud del estudio, las restricciones voluntarias impuestas por el investigador en el ámbito geográfico. O sea, la delimitación son las restricciones que nosotros como investigador vamos a asumir para el estudio, porque nosotros no podemos abarcar absolutamente toda una realidad. Entonces es importante que delimitemos, que especifiquemos desde el punto de vista geográfico dónde vamos a realizarlo. En el caso del geográfico es los límites espaciales. Nuestra investigación va a estar focalizada en los sectores tales, o las empresas tales y tales, ubicadas en la localidad tal. Yo sugiero inclusive que sustentemos con Google Maps la ubicación. Si sabemos usar Google Maps, coloquemos un mapita donde se especifiquen los puntos focales de la delimitación geográfica. En la parte temporal,
debemos indicar la duración de las unidades de tiempo. Nuestra investigación va a abarcar desde el mes tal al mes tal, año tal, año tal. O si tiene fechas específicas, bueno, hablemos de fechas específicas. Pero si es muy engorroso, podemos manejar periodos delimitados por meses y años. En cuanto al eje, a la delimitación temática, debe abarcar los tópicos del área de conocimiento que se abordarán. Bueno, aquí es donde yo sugiero que revisemos un poquito las líneas de investigación del Artium y digamos, bueno, si nuestra investigación está enmarcada dentro de la línea de investigación, estrategias de aprendizaje, o tal vez en la línea matricial de currículum universitario. Eso nos lo va a decir las líneas de investigación del Artium. Yo sugiero que indaguemos un poquito ya del lado de ustedes para ver dónde están insertas. Sucede muchas veces que no hay líneas de investigación, a veces no las hay. Entonces, bueno, colocamos allí la temática matriz que vamos a abordar. Si nuestro título se llama Estrategias para el aprendizaje, colocamos, bueno, la línea temática es Estrategias para el aprendizaje, sustentado, y aquí viene la parte teórica, en los autores que fundamentan la misma. Entonces, bueno, aquí colocamos, nuestra investigación se focaliza o se enfoca en el eje temático tal, tomando como referentes teóricos o como autores base a fulano 2010, sultano 2011 y así sucesivamente. Y bueno, básicamente eso es lo que debe llevar nuestro capítulo 1. Básicamente esta es una cápsula de información. Yo espero que de verdad les sirva para iniciar esa labor titánica de comenzar a investigar. Y bueno, estamos a su orden, no duden en contactarme. Ya tenemos nuestro grupo creado, ya estamos en línea. Y bueno, queda ya un poco de parte de ustedes. Si tienen dudas, no duden en llamarme. Bueno, hasta una próxima oportunidad y nos vemos pronto. Muchas gracias.